En esta noche vamos a estar estudiando la enseñanza del bautismo y vamos a estar profundizando esta ordenanza como doctrina que tenemos. En el estudio pasado estuvimos hablando de la doctrina, qué significa la doctrina, de dónde sale la doctrina, quién ordena la doctrina. Como estábamos viendo, el Señor Jesucristo, Él dice, la doctrina viene de Dios, es puesta por Dios, ordenada por Dios, instituida por Dios. Entonces hoy vamos a ver lo del bautismo y vamos a estar viendo los puntos, los pasos que tenemos que seguir para llegar al bautismo. En Mateo 28 y en el verso 19, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, en este verso 19, ahí dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el verso 20 dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí en esta parte podemos encontrar quién ordena primeramente el bautismo, cómo es instituido. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, dice, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos primeramente cómo se ordena el bautismo para todas las personas. Entonces que vienen al Evangelio, que reciben al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces vamos a ver, el bautismo es el comienzo de una vida consagrada a Dios. El bautismo es el comienzo de una vida consagrada a Dios. El primer paso para el bautismo es el arrepentimiento y la confesión de los pecados. ¿Cómo fue su arrepentimiento? De todo corazón. Su vida lo refleja. Entonces, en esta parte, uno de los primeros pasos para el bautismo es el arrepentimiento. El arrepentimiento, la confesión de pecados. Pero vamos a llegar a este punto y nosotros mismos sabemos cómo ha sido nuestro arrepentimiento. Ha sido genuino, ha sido verdadero, ha sido de todo corazón. ¿Cómo nosotros hemos abierto nuestro corazón a Dios para recibir el perdón de Dios? Una de las cosas que yo me puse a pensar, nuestra vida que estamos llevando, dependiendo qué clase de vida llevemos, es lo que refleja nuestra confesión que le hemos hecho a Dios. Si nuestra confesión no ha sido clara, sincera, honesta con Dios, entonces guardamos algo. Y si guardamos algo, eso se convierte en un estorbo, se convierte en una barrera para que nosotros disfrutemos de la paz. Porque si nosotros tenemos perdón, entonces Dios ya no tiene nada en contra de nosotros, y nosotros tenemos esa paz y tenemos esa libertad de, como estábamos viendo aquí en la Biblia, dice, de decirle Padre, como el Señor Jesucristo les dice a los discípulos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nos bautizamos? Ahí comienza la nueva vida. Ahí comienza la vida verdadera. ¿Y dónde está la vida? La vida está con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahí es donde está la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está pidiendo? Ahora, por ejemplo, podemos ver y cómo, quién ordena, por ejemplo, cuáles son los primeros pasos en el bautismo. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro le ordena a los que creyeron en el Evangelio y lo recibieron por primera vez? Y podemos ver aquí en el libro de los Hechos qué es lo que la Biblia nos enseña
sobre el bautismo, qué es lo que dijo el apóstol Pedro a aquellas personas que pues tomaron esa decisión de arrepentirse. En el verso 38. Y podemos comenzar a leer ahí desde el verso 37, ahí, cuando el pueblo de Israel escuchó el primer sermón, la primera predicación que dio el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro les estaba hablando sobre el error que habían cometido los judíos, del crucificar al dador de la vida. Y en este verso dice, en el verso 37 del capítulo 2, dice ahí: al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, dice aquí, varones hermanos. Dice, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y nos vamos a detener aquí en este verso 38, donde dice, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en esta parte vamos a encontrar lo que el apóstol Pedro primeramente les está diciendo: arrepiéntase cada uno de ustedes y luego bautícese. Primeramente dice, arrepiéntase, luego bautícese. Entonces, pero el arrepentimiento va acompañado de la confesión. Cuando, por ejemplo, nosotros tomamos esa decisión de arrepentirnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos tal vez a escribir una lista de todo lo que hemos hecho, porque le tenemos que confesar a Dios todo lo que hemos hecho. ¿Para qué? Para que eso después no esté cargado en nuestra conciencia. Porque una vez, en una ocasión, estábamos platicando con un hermano, y él me estaba diciendo sobre algunas cosas que a veces una persona las piensa continuamente. Por ejemplo, bueno, en mi pasado hice esto y eso nunca se me puede quitar de la cabeza. Bueno, en una ocasión dije esto, hice una crítica. Bueno, hay muchas cosas que a veces están ahí dando vuelta. Entonces yo le dije, mira, lo que tienes que hacer es que Dios está poniendo en tu conciencia lo que no has entregado en las manos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Decirle a Dios: está aquí, yo te lo entrego. Yo ya no quiero cargarlo, yo ya no quiero lidiar con eso. Y es lo mismo, cuando tenemos algún hábito, algún vicio, alguna costumbre, tenemos que entregarla. Tenemos que decirle a Dios: te la entrego. Eso es la confesión. Vamos a confesarle a Dios todo lo que estemos atravesando, lo que nosotros creemos y sabemos que es un estorbo para nuestro crecimiento. Por ejemplo, hay estorbos en el crecimiento que hasta puede decir uno: bueno, es que a mí me da mucha flojera para leer la Biblia, yo no puedo relacionarme con Dios, bueno, yo no sé cómo orar. Fíjense. Y nosotros le podemos decir a Dios: ayúdame a orar, ayúdame a leer la Biblia, ayúdame a entenderla. Cuando yo la estoy leyendo, quiero enfocarme en tu palabra y no estar pensando en los negocios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la confesión, porque eso es lo que el Padre quiere. Cuando un hijo, aquí en la tierra, nosotros como padres tenemos hijos, y cuando el hijo viene con ese arrepentimiento y reconoce sus faltas porque quiere restablecer la relación con el Padre, él confiesa y él dice: lo siento, bueno, lo que hice, y bueno, se restaura otra vez la relación. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? De igual manera, Él quiere oír la confesión de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, que nosotros tengamos ese arrepentimiento genuino, entonces vamos a recibir la vida eterna. Vamos a comenzar la nueva vida. Por ejemplo, vamos a ver en este mismo verso 38, donde el apóstol dice aquí, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
dice, para perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí en esta parte nos vamos a detener, donde ya la persona recibe el perdón en el nombre del Señor Jesucristo, dice, y recibe el don del Espíritu Santo. Y aquí es donde vamos a comenzar con la vida eterna. Cuando una persona se arrepiente de corazón, confiesa sus pecados, dice, recibe el perdón en el nombre del Señor Jesucristo y luego recibe el don del Espíritu Santo. Cuando una persona se confiesa con todo su corazón, recibe el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a dar la vida. El Espíritu Santo es quien va a dar la capacidad, es el que va a dar la facultad de destruir el pecado, las obras de pecado, todos los hábitos, las costumbres, todo lo que estemos atravesando. El Espíritu Santo es quien va a lidiar con eso. Porque aquí claramente el apóstol les está diciendo, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo cuando hayan cumplido con los primeros pasos. El primer paso es arrepentimiento, que va acompañado con la confesión, y luego el bautismo. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que mandó el Señor Jesucristo en el día del Pentecostés, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzó la obra, comenzó el Evangelio, comenzó la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros reflexionamos, nos analizamos y decimos, ¿cómo ha sido mi arrepentimiento? ¿Cómo ha sido mi confesión? El Espíritu Santo no está obrando en mí. El Espíritu Santo, yo no he recibido el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle a Dios, yo quiero recibir el don del Espíritu Santo. Y voy a decirte todo lo que no te he dicho. Porque yo quiero esa vida. Yo quiero esa comunión contigo. Yo quiero, cuando hago esa oración, ir delante de tu presencia y pedirte por mis necesidades, y tú me vas a escuchar. Ahora, una de las cosas importantes que hay que hacer es que cuando el creyente recibe el don del Espíritu Santo, entonces comienza su nueva vida, pero también es bien importante que se mantenga con esa comunión con el Espíritu Santo. Porque si no se mantiene con esa comunión con el Espíritu Santo, entonces no va a poder tener éxito en su vida. Porque el pecado lo va a quitar del camino. Entonces es bien importante tener una vida consagrada. Porque si no tenemos una vida consagrada, entonces el Espíritu Santo no nos puede acompañar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comenzamos, tomamos una decisión y le decimos a Dios, me arrepiento, voy a cambiar mi manera de vivir, me voy a consagrar y te voy a confesar todos mis pecados porque yo quiero esa vida. Y no tenemos vida si el Espíritu Santo no está con nosotros. Como estamos hablando en estudios pasados, podemos tener entendimiento, podemos tener conocimiento, inteligencia, pero nos hace falta la cabeza. Y la cabeza de todo es la sabiduría. ¿Ah? ¿Y la sabiduría cómo comienza? La sabiduría comienza, dice en el libro de los Proverbios, teniendo el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Entonces, tenemos entendimiento, conocimiento, inteligencia, pero no tenemos sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? De esta manera igual podemos tener el arrepentimiento. Pero si no es genuino, no hemos recibido el don del Espíritu Santo. Y yo encontré que, por ejemplo, ese es uno de los grandes problemas que atraviesa la iglesia, de no recibir el don del Espíritu Santo para salir adelante. Ahora, la persona puede recibir el don del Espíritu Santo, pero si su vida no se transforma, si la persona no toma una decisión, entonces ¿qué pasa? Se aleja el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que Dios ya nos desechó. Dios dice, lo único que yo quiero es que te arrepientas, que tengamos el arrepentimiento y que confesemos y que realmente tomemos con seriedad a Dios y tomemos esa decisión. Ahora, una de las cosas que los apóstoles, la doctrina apostólica,
nos enseña aquí. El primer paso es el arrepentimiento y la confesión, el bautismo. Pero podemos encontrar, por ejemplo, que hay personas que no han alcanzado a bautizarse. Entonces, podemos ver que no está limitado. No está limitada la salvación. Porque vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9. Vamos a ver lo que dice ahí el apóstol Pablo sobre este tema de la salvación. Y vamos a ver lo que dice ahí el apóstol. Por ejemplo, podemos encontrar en la Biblia que cuando nosotros estamos con la facultad, con esa salud, y podemos dar ese paso de fe, en demostración a Dios de que nos vamos a bautizar, de que vamos a ir a las aguas, está bien, vamos a hacerlo. Pero cuando una persona se encuentra tal vez enfermo en una cama o está a punto de morir, entonces esa persona no va a reunir el requisito. No, Dios no va a poner límites a todo eso. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 9. Y ahí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dice en el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjense. En un momento de, por ejemplo, una persona que no ha oído el Evangelio, no se le ha enseñado claramente el Evangelio para que se salve, pero dice, si en aquel momento invocare el nombre del Señor Jesucristo, y claramente decirle, bueno, perdóname, necesito tu perdón antes de que yo me vaya de esta tierra, como lo hizo aquel hombre que estaba en la cruz, aquel hombre que, bueno, ahí con aquella confesión que él hizo, bueno, que le dijo, pues acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Así de sencillo. Estaba a punto de morir esa persona no podía ir al bautismo en agua. Entonces, ¿qué es lo que Dios pone? Mientras nosotros tenemos esa salud, podemos hacer una demostración de fe. Vamos a hacerlo, vamos a hacer ese acto para que nosotros le demos ese testimonio a Dios y también a la gente, porque como estamos viendo, lo instituido por el Señor Jesucristo, diciéndole a los discípulos, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego el apóstol Pedro en el libro de los Hechos dice, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Vamos a ver más adelante en el libro de los Efesios. En el libro de los Efesios vamos a ir al capítulo 2. Ahí en el libro de los Efesios vamos a ver, para terminar con esta enseñanza, y vamos a ver un artículo, pero también vamos a leer unos versos. Y vamos a ver lo que Dios nos dice en este capítulo 2. Y dice ahí en el primer verso, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico, dice, es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos, dice, en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y en esta parte nos vamos a detener. Y aquí dice en este verso 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, dice, en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y en esta parte la Biblia nos enseña y dice aquí en este verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que antes nosotros vivíamos una vida, pero una vida a corto plazo, una vida terrenal, una vida en la que nosotros decíamos, tenemos una vida en abundancia, pero limitada, porque nosotros no conocíamos sobre la vida eterna, la vida con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros no teníamos esa visión, nosotros no alcanzábamos a ver más allá, sino simplemente nosotros estábamos viendo aquí en el mundo, diciendo, tenemos vida, pero nunca nosotros nos pusimos a pensar qué en realidad es la vida. La vida significa que todos nuestros órganos funcionen para que podamos decir, ¿esto es vida? No. Porque podemos tener todos nuestros órganos funcionando y realmente tenemos muchos problemas. No tenemos paz. No tenemos esa tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estábamos vendados de los ojos. Como dice la Biblia aquí, dice, estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Dice aquí en esta parte. ¿Por qué? Porque nuestra vista estaba muy corta y lo único que había era condenación. En el verso 2 dice, en los cuales anduvistes en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente, dice, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pónganse a pensar, en el tiempo pasado, nosotros vivíamos, dice, haciendo la voluntad de la carne, dice aquí, y de los pensamientos. Y la Biblia no nos enseña que el Espíritu Santo nos estaba guiando. La vida comienza cuando recibimos al Espíritu Santo. Ahí comienza la nueva vida. Esa vida que tiene Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque antes no teníamos el Espíritu Santo. Estábamos muertos, dice la Biblia aquí. Hacíamos la voluntad de la carne, dice aquí, y de los pensamientos. Dice, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, de juicio, de condenación. ¿Qué es lo que ocurre? Que por la gracia, dice aquí, sois salvos. Por la gracia, por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando nosotros lo tomamos a Él como Señor y nuestro Salvador, y le decimos, me voy a comprometer a seguirte. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios por la religión. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos aclara? Que es por la gracia. Vamos a ver un artículo que los voy a leer. Y vamos a ver aquí qué es lo que produce la fe y cómo es que nosotros tenemos el éxito en la vida y llegamos hasta la meta, que la meta es estar con el Padre. Y dice aquí, lo que produce la salvación es la gracia de Dios por la fe. El don de la gracia de Dios incluye lo siguiente. Primero se produce el llamado del arrepentimiento, dice, a la fe. Junto con ese llamado viene la obra del Espíritu Santo dentro de la persona que le da el poder, dice, o la capacidad de responder a Dios. Los que responden en fe y arrepentimiento aceptan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Reciben la gracia adicional para ser regenerados o nacidos de nuevo mediante el Espíritu Santo. Fíjense. Ser llenos del Espíritu Santo. Los que llegan a ser nuevas criaturas en el Señor Jesucristo reciben continua gracia para vivir la vida cristiana